Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Así como el día, más o menos. Lindo. 21 grados para llegar a una máxima de 27, sol. La verdad tendremos una jornada muy primaveral anunciando verano. No es un calor apabullante. No. Y mañana 29, el domingo 30, el lunes 28, el martes 29. Así van a andar los próximos 5 o 6 días. Soportable. Muy soportable. Hay un vientito persistente, me parece. Es cierto. Sí, que es un poco más fresco. Se nota muchísimo en esta mixtura de cemento y pavimento. Cuando hay un poquito de viento nos da una mano. Humedad muy alta, 87, eso también jode un poquito. Nos hemos puesto en marcha con los auténticos recalientes, que son Stoppelman en la letra y Ale Sanz. Muy bien. En cuanta genialidad ustedes puedan detectar del canto, de los instrumentos, etcétera. Los auténticos recalientes, una vez más hablando del Fondo Monetario Internacional, porque Lagarde se hizo otra vez presente entre nosotros. Habló de efectos colaterales, la pobreza y la inflación, como si ellos, en el momento del préstamo de ese stand-by de 50.000 millones de dólares, no sabían que esto iba a pasar. Estaba muerta la economía real, no había forma de devolver un solo dólar y vinieron a ver si podían salvar algo de la elección 2019. Pero la economía ya anunciaba que el muerto no daba signo vital. Ella dice que hicimos lo que pudimos, es que no tenían nada que hacer. Cuando ellos ven los números del default de la Argentina, tenían que hacerle asumir a la Argentina esa responsabilidad y accionar a partir de un dato demasiado fuerte en la economía, pero lo disimularon, patearon la pelota para adelante, le permitieron al gobierno contar con miles de millones de dólares aplicados prácticamente a la campaña y a la fuga de capitales. Ellos fueron contra sus propias leyes. Los técnicos del fondo decían: no podemos prestarle a la Argentina de Macri. Es Trump el que accionó para que esto así suceda. Éramos los únicos. Nadie estaba dispuesto a prestar financiación a ese país. Anduve por ahí golpeando muchas puertas de muchos países. Recibí muchas palabras amables y apoyos muy cordiales, pero de financiación nada. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que habría sido mucho peor. No tengo ninguna duda de eso. Lo que nos dice Lagarde es que esta fue una ayuda humanitaria prácticamente. Un país al estilo Haití arrasado por un fenómeno de la naturaleza. Y si ella dice éramos los únicos, quiere decir que el mundo económico ya entendía que Argentina no podía devolver un solo dólar que pedía. Se habían agotado los créditos a tasa de interés más o menos razonable y ahí hubo que ir a pedirle al fondo su respirador artificial. ¿Qué queda de los tiempos en los que Macri le pedía a los argentinos o le prometía que los argentinos se iban a enamorar de esta mujer? ¿Qué queda de las caritas de travieso, de picarón, de seductor internacional que convencía a esta mujer, seguramente por sus dotes, mucho más que por la situación económica que había en la Argentina? ¿Cuánto disparate hemos sobrellevado? ¿Cómo es que nos pasó Macri? ¿Cómo nos pasó Lagarde? Justamente porque ella dice, estaban en una situación muy difícil cuando los ayudamos, y después señala que el programa tuvo efectos colaterales, que se incrementó la pobreza y hubo alta inflación. Después se convierten en relatores de la situación. A ningún muerto el fondo le pone 50.000 millones de dólares en el bolsillo, salvo que Washington dé la orden porque geopolíticamente interesaba. Brasil virando a la derecha, Argentina con una restauración conservadora como pocas veces habíamos visto en democracia, y Chile recuperando a Piñera. Entonces Argentina era clave. Te leo textual. Ella dice: lo especial de ese acuerdo fue que pudimos anticipar que iba a doler e insertamos suficientes protecciones para la seguridad social que permitían activar medidas de seguridad orientadas a proteger a los sectores más vulnerables. Qué cara dura esta mujer, porque justamente fueron los más vulnerables quienes sufrieron la atrocidad de lo que hicieron entre el fondo y el gobierno. Se golpea el pecho porque anunció lo obvio, que iba a doler. Claro que iba a doler, como han dolido a lo largo de toda la historia económica argentina, ajuste, achique y deuda. Claro que iba a doler. Nosotros tratamos, dice, de anticiparnos todo lo que pudimos. Desafortunadamente los hechos recientes, que fueron disparados por cuestiones políticas, resultaron ser muy difíciles para la población.
todo lo que estaba sucediendo es justamente lo que determinó, porque debe estar haciendo referencia a las PASO, que las PASO tuvieran el resultado que todos conocemos. No fue por las PASO, sino que las PASO fueron por lo que había sucedido. La crisis 2018 fueron 2 años de medidas económicas tomadas por Cambiemos. Nada tiene que ver el resultado de una elección. Las urnas no destrozan la economía de nadie. La destrozó apertura indiscriminada de importaciones, tarifazos, muerte del mercado interno, desocupación, todo eso. Es impresentable, la mujer dice, se lamenta. El destino del FMI es ser el chivo expiatorio cuando las cosas van mal y ser criticado luego por economistas maravillosos que no dijeron una palabra cuando el organismo intervino. Cara dura, absolutamente. Estas declaraciones resultan una paradoja porque desde 1000 ámbitos de la heterodoxia económica se le advirtió al fondo que estaba aplicando un programa que iba a profundizar la crisis de la Argentina. La misma receta, el mismo resultado, y nuevamente Argentina viviendo esto. Por tercera vez, en 43 años, va hacia la miseria planificada. Como dijo Walsh el 24 de marzo de 1977, analizándolos ahí, en caliente, una auditoría en tiempo real. Pero se hacen terribles estos personajes, porque ni siquiera asumen nada. Imagínate la liviandad de conciencia que hay que tener para hundir a un país después de dejarlo con una deuda de más de 50.000 millones de dólares encima de la que el Fondo Monetario Internacional sabía que existía y que ya no se podía pagar. Es por eso que recurren al Fondo Monetario Internacional. Y debo decir, nosotros hicimos lo que pudimos, siempre somos el chivo expiatorio, quisimos ayudar y somos buenos. Esos son los representantes de una banda internacional. Y ellos son, ellos mismos, una banda internacional de delincuentes económicos internacionales. Repitieron, si uno quiere ir hacia la memoria corta, repitieron el error de blindaje y megacanje, que no fue otra cosa que armar 2 grandes negocios para el poder real, el nuestro y el de afuera, pero no vinieron a salvar a nadie, a la Argentina, a un gobierno, a nadie, vinieron a hacer negocios. Blindaje y megacanje superó la cifra de estos 50.000 millones de dólares que puso el fondo en 2018, pero el resultado fue el mismo. Después viene todo lo que pasó en la Argentina, Gustavo Campana, viene lo que hoy cuenta Florencia Barragán en página 12, Macri terminó con la inflación más alta desde 1991. Los precios minoristas de este año se van a disparar 55%. Ya no dan ni ganas de pasarlo a este tilingo diciendo vamos a poder con la inflación de taquito. Yo me acuerdo en alguna respuesta que le dio al Gato Silvestre, totalmente, Gato, fue un fenómeno, era el cacique, era el capo. Mirá vos en lo que convirtió a la Argentina estos 4 años, porque todos fueron años de alta inflación, pero en este 2019 batió todos los récords. El 15 de enero próximo el INDEC va a dar a conocer los datos oficiales. Hasta ahora los extraoficiales redondean un 4, algunos dicen 4.1, 4.2, se redondean un 4 para llegar a ese casi 55% para los últimos 12 meses de Macri en el gobierno. Esta ha sido una de las consecuencias de lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, de todo el desastre que hicieron entre el fondo y el gobierno de Mauricio Macri. Dice bien Alberto Fernández cuando señala que el FMI fue cómplice totalmente de la gestión de Macri. Yo lo que pido es que el fondo entienda lo que ha pasado y que a partir de allí entienda que no puede pretender cobrar en los términos que están pactados. La única explicación que cabe es, fueron cómplices de la gestión de Macri. No pueden decir que no tengo nada que ver. No pueden decir eso. Y por eso yo insisto en que ellos deben revisar lo que han hecho. Deben revisarlo. No son consecuencias colaterales, sino las consecuencias esperables. Haciendo lo que hicieron no se podía esperar otra cosa. Porque además no solamente permitieron que entren 57.000 millones, de los 57.000 en verdad no entraron todos, entraron alrededor de 45.000. Pero dejaron entrar ese dinero en un tiempo en el que del sistema financiero argentino se fugaron 70.000 millones de dólares y ellos sabían que estaban financiando esa fuga. Algo que está expresamente prohibido por la Carta Orgánica del Fondo.
El peso de los alimentos en ese 4% de diciembre y en el 55% de 2019 marca el punto exacto en el que está la canasta de los pobres. Los alimentos aumentaron, por ejemplo, 13, casi el 14% el asado durante diciembre, mientras la inflación fue del 4%, el arroz casi el 12% o la manzana casi el 18%. ¿Cómo no va a aumentar la carne, Gustavo, si las exportaciones fueron récord? Están haciendo dulce con la plata, más Hilux en cualquier momento. Las ventas al exterior en 2019 llegaron al pico histórico, a lo máximo. Pero por supuesto lo que se derrumbó, como bien señala Cristian Carrillo, hoy en Página, el mercado interno se derrumbó y todo empieza a costarte más caro, y un bocado de asado parece ser que tuviese el precio de los diamantes. Es una cosa de locos a todo lo que nos han arrastrado en la economía. De la mano, juntos, perversamente, al Fondo Monetario Internacional, y ni hablemos de Macri, porque los otros por lo menos parecería que son más capaces. No lo son. Una de las cosas salientes del Fondo Monetario Internacional, desde su llegada a la Argentina, como en otras épocas, es que no aciertan una sola de las previsiones que hacen para la economía. Ellos te dicen, va a crecer la Argentina 3 puntos y después baja a 1.9. Te señalan que la inflación está calculada en un 10 o un 15 y después aparece en un 30 o un 40 o en un 50. Nunca aciertan desde el punto de vista económico. Viven como Duhovne, rectificando aquello que anunciaron en algún presupuesto. Bueno, este gobierno de Mauricio Macri, este gobierno de los inútiles más inútiles que se haya visto, de incapaces y de cínicos, tiene el récord de haber presentado un presupuesto y desmentirlo al otro día. Insisto, porque a veces nos escapamos de estas situaciones. Paula, sería interesante, como un juego, en algún momento, el anuncio del presupuesto, creo que era el del 2017, para el año siguiente, y como al otro día hacen una conferencia de prensa para cambiar aquello mismo que habían dicho en el presupuesto. En 24 horas cambiaron la pauta inflacionaria, los famosos 4 fantásticos, de los cuales se desprendió rápidamente Sturzenegger, porque en esa conferencia de prensa le quitaron todo el poder, tuvieron que rectificarlo, pero aún así la cifra que dieron estuvo tan lejos de lo que fue la inflación de 2018 que esa rectificación también fue absurda. Ayer Alberto Fernández fue a la empresa Tecnocom, que queda en 3 de febrero, un baluarte de la derecha política y económica de la Argentina, y allí comprobó que en 2015 la empresa estaba operando al 90% de su capacidad, y ahora al 50%, es decir, hay un 40% menos, y dice que va a trabajar desde el Estado para que las cosas cambien. En algún rato vamos a estar hablando con Osvaldo Israel Son, el vicepresidente de Tecnocom, para ver qué dejó esa visita y cuál es el plan de inmediato, pero así, bajando del 90 al 50% de la producción. Vos imaginate, habrán quedado trabajadores por el camino, estarían pensando que se iban a quedar sin laburo. ¿Qué hubiera pasado con esta fábrica que ya había bajado a la mitad su producción si no se producía el cambio de gobierno? Estuvo en 3 de febrero acompañado por Matías Culfas, y el hombre no vino a decir, che, tienen que reconvertirse, vino a plantear cómo podemos volver a laburar. Y justo en el día de ayer se publicó en el boletín oficial la suspensión de las medidas cautelares hasta el 31 de marzo, lo que le da un envión impresionante a las pymes, sumado al congelamiento de tarifas, a la guita que se tiró al consumo para que la demanda comercial genere demanda industrial. Empieza a haber un poquito de aire fresco. Cuando uno habla de las industrias siempre tiene en cuenta la textil, que es una de las que da más trabajo. La textil es decididamente un motor extraordinario de la economía del país. Bueno, la industria del calzado, que es parienta cercana, estuvo tan pero tan lejos. Eso que decíamos recién de Tecnocom, la producción cayó en los primeros 10 meses del 19, un 10% en comparación con el año anterior, cuya caída había sido estrepitosa. Se fabricaron 69 millones de pares. Presten atención al número. Están los trabajadores, están las fábricas, menos de 70 millones de pares. ¿Saben cuántos pares de zapatos se fabricaban en el 2015? 125 millones. En vez de crear políticas que te permitan que en vez de 125 sean 150 o 175 millones de pares, lo que vos hacés es llevarlo
casi a la mitad. Hay otro dato que tiene que ver con la visita de ayer del presidente de la Nación a esta pyme de 3 de febrero, a Temnocom. Cuando fue creada la empresa en 1975, Argentina era el paraíso de la sustitución de importaciones. Argentina tenía trabajo a 3 turnos, desocupación del 2 al 3%, participación del trabajador en el Producto Bruto Interno rozando el 50%, y en ese momento, en la previa del golpe del 24 de marzo del 76, antes de Martínez de Oz y el neoliberalismo, tenía 500 empleados. El tiempo lo llevó a perder casi 300. Bueno, de eso también se trata, no solamente las máquinas desenchufadas, hay 300 trabajadores menos. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. Hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2000. Gracias, equipo de producción, Paula Orman, Alan Longe y Julián Capazo. Extraordinario, porque encontraron ese momento, a nosotros se nos van ocurriendo cosas con Gustavo Campana sobre la marcha, a veces, porque normalmente tratamos de hacerlo antes, y una de las cuestiones a considerar era que nunca pegaron nada, nunca acertaron algo. ¿Cómo vas a hacer un presupuesto y al otro día vas a cambiar los parámetros más importantes como esto que estaba ocurriendo? Esto no fue a los 6 meses, que ya era grave, esto fue al otro día. Esto era el Día de los Inocentes de 2017, anunciándote con una mentira gigante lo que no iba a suceder en 2018. Y aún así, insisto, con aquello que dijeron ese día, ese 28 de diciembre, se quedaron muy cortos. La realidad los pasó por encima. La realidad siempre los pasó por arriba. Macri no estuvo en Cresta Roja no. en anunciando que no iba a votar, no, mejor dicho, iba a vetar la doble indemnización. Bueno, Cresta Roja es algo así como uno de los símbolos más fuertes de cómo el trabajador y la industria nacional son los grandes enemigos del neoliberalismo. Cresta Roja es una de las primeras grandes represiones en el verano de 2016. En Cresta Roja él dijo, bueno, acá lanzamos el trabajo de calidad. En Cresta Roja frenó la posibilidad de la doble indemnización que fue votada por el Congreso. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos. Una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Y bueno, era creo solo por 180 días, pero ni eso. Y tiró como argumento, no puedo quitarle a los empresarios la libertad de despedir. Estaba en juego la libertad de despedir en esa Argentina como valor positivo de la democracia. La pucha. Cuando hablamos de que no se puede discutir políticas públicas desde la derecha es por esto. Mientras Macri sostiene lo que acabamos de escuchar, Alberto Fernández piensan en un gobierno en el cual justamente se proteja al trabajador. No me eches tan fácil. No tiene que ser una cosa natural en que vos le decís, vaya para su casa, le pagás 4 pesos y se terminó la historia. Tenés que pagar 8. Entonces 8 por ahí te duelen un poco más y lo pensás y resistís y no prescindís de la gente. Algo hay que hacer para defender al trabajador. Inyectar dinero en el bolsillo obrero para el consumo. Con el sueldo de enero, el que se cobra en febrero, cada empleado del sector público y privado va a recibir entre 2.000 y 3.000 pesos durante 3 meses. Ahí llegan las paritarias y ahí se acomodan las cosas de otra manera. Bueno, se estima que irá de los 6.000 a los 9.000 pesos el aumento por decreto que va a dar el gobierno, y esto es muy interesante, aunque seguida te lo van a mordisquear, porque los taxis, para el que toma taxis, van a subir un 30% hoy. Ya debe estar pagando alguien un 30% más de lo que pagaba ayer en el precio del taxi. Te diré, en términos dólar, el taxi vuelve a ser lo más barato que existe en el mundo, en la República Argentina. Pero lo que pasa es que aquí la gente ha dejado de ganar en términos dólar. Está dolarizado todo lo que gasta, todo lo que aquello que tiene que adquirir, pero no está dolarizado
aquello que percibe por su trabajo. Va a tener que pagar un 66% de aumento el tipo al que la grúa se lo lleve. El acarreo aumenta de 1.800 a 3.000 pesos. La verificación técnica vehicular aumenta un 35%, el estacionamiento medido un 25%, y como decías, los taxis un 30%. ¿Qué taxis? Se dicen los trabajadores de Balcarce, no están cobrando los sueldos, hay conflicto en puerta, son los empleados de una empresa que sigue sin cobrar, como les hemos dicho en más de una ocasión. Los representantes de los trabajadores están adelantando que de no recibir una pronta solución se van a manifestar en el centro de Mar del Plata para hacer visible esta problemática. En Mar del Plata, los trabajadores de Balcarce se encuentran en esta situación tan penosa. Enorme postal del neoliberalismo. ¿A dónde está Montenegro? Te golpeaste el pecho porque echaban a Gendarmería de Chapadmalal y apareciste en público. Fuiste y defendiste a Gendarmería. Estaría bueno que defienda su economía regional el intendente de General Pueyrredón y diga, a ver, ¿qué pasa en Balcarce? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos seguir laburando? No, ahí opera el mercado. YPF, esta es buena, va a dejar de importar las tradicionales pelotas de verano, como decías ayer, Gustavo Campana, y se las va a comprar a una pyme local. Esta es una manera de trabajar por la economía de tu propio país. Simple, muy simple. Algo que veníamos criticando desde 2016, cuando se dio una compra de millones de pelotas de fútbol para que YPF se las venda a los consumidores de sus naftas. Bueno, ¿por qué no hacerlo en la Argentina, que tiene a Belleville como la capital de la pelota de fútbol? Bueno, era muy simple, ¿eh? ¿Qué habría pasado con la Argentina si estuviéramos hablando de la reforma previsional en este momento? Porque no nos olvidemos, frente a lo que pasa, lo que pudo haber ocurrido en la Argentina, reforma laboral y reforma previsional. Mirá lo que sucede en Francia. La huelga contra la reforma de pensiones está batiendo récords. Es la crisis social más extensa de la historia contemporánea. La gente aferrándose a la esperanza de que no le quiten los derechos ganados como trabajadores de toda la vida. Las marchas al Congreso a mediados de diciembre de 2017 generaron que la reforma no fuera tan profunda. Solamente lo que hicieron fue tocar el cálculo de aumento, pero iban por más, iban por la edad jubilatoria. Con eso se han quedado con la sangre en el ojo y volverán cuando puedan. Hay situaciones que marcan cuál es el interés de un gobierno, cuáles son las políticas públicas. Por eso vuelve Nisman. Yo decía ayer, me gustó la idea, como un fantasma shakespeariano, lo empuja en el centro de la escena para que discutamos respecto a Nisman. La verdad es que el drama para ellos siempre fue discutir políticas públicas, por eso la corrupción, por eso Nisman, por eso todo aquello que distraiga a la gente. No hay manera de discutir políticas públicas, porque mientras vos estás pensando cómo darle mejor vida a los jubilados, ellos estaban pensando cómo hacer una reforma previsional para liquidar poco menos a los jubilados. Esto que está sucediendo en Francia, al cabo de un neoliberalismo que por supuesto se va quedando sin nada y sobre todo sin alma, y quiere traicionar por completo al trabajador francés que está en los 60, 65 años y no lo están tolerando. Insisto, es la huelga más amplia, más extensa y más profunda que haya existido en ese país en la historia moderna. Nos pedían en los 90 la privatización del sistema. Bueno, lo consiguieron. Por suerte el campo nacional y popular rectificó el camino y volvió el sistema de reparto. Nos pedían una reforma a lo Bolsonaro, era meter mano en la edad jubilatoria. No pudieron, pero ese es el Fondo Monetario Internacional, ese es el Banco Mundial, por cada dólar una condición política. Vos tenés que gobernar, entonces te parás por ejemplo a San Isidro, o a Olivos, o Vicente López, que tienen también su costado de villas muy complicadas. Entonces vos haces una foto. Hay una película extraordinaria, creo que era de Eloísa Tarruela, pero si me equivoco no importa porque será un buen director de esos jóvenes que hacen cine, en el cual con un dron sigue, ¿te acordás? Por encima de un muro en el que se va viendo de un lado la villa y del otro lado la parte rica de la ciudad. ¿Vos dónde ponés la mirada? Vos sos gobernante, pasás con el dron y decís, mirá vos, pobres y ricos. No, vos tenés que tomar medidas y entonces tenés que preocuparte de los que están a la izquierda. Si mal no recuerdo era así, quedaban a la izquierda los desventurados, los que no tienen nada, los que caminaban descalzos, los que evidentemente no estaban nutridos,
y del otro lado del muro que separa esos mundos, el mundo era completamente distinto. Bueno, del otro lado del muro te va a venir algo que no te guste de vez en cuando, porque no todo el mundo lo puede sobrellevar. Por eso cuando en las políticas públicas alguien puede pensar en los precios cuidados, por ejemplo, como anunció ayer Santiago Gafiero, uno dice, bueno, están pensando en la gente, todo lo tenés que hacer para pensar en el más vulnerable. El otro lo tiene todo, prácticamente no tenés que pensar nada. El otro camina solo, no va a tener problemas. Y cuando los tenga, en todo caso, te vas a enterar porque saben hacer ruido y porque tienen mucha capacidad de lobby. Vos tenés que ocuparte, asociarte a esos que están por el lado izquierdo del muro, caminando entre casas bajitas y endebles, por cunetas, por calles de tierra, descalzo y flaquitos. Es de esa gente, de la primera que te tenés que ocupar, si vos sos alguien que dice que verdaderamente va a gobernar a un país. Con la foto de Martínez de Oz, con la foto de Cavallo en el despacho de los hombres que manejaron la economía macrista, volvieron a pensar en un plan económico donde sobra 1/3 de la población argentina. Sin industria, sin obrero industrial, sin laburo. Es imposible. Ayer volvió a hablar Alberto Fernández de los créditos UBA. Me parece que es importante saber que se detiene 30 días nuevamente, el congelamiento se mantiene, pero es para estudiar la situación, porque vos no le podés salir a fin de mes a los de los créditos UBA con, está bien, pero marche preso. Es verdad que un gobierno de vez en cuando debería decirle a la gente, ustedes cuando se sumaron a los créditos UBA, lo hicieron porque le crecieron a este gobierno. Potencialmente es muy posible que muchos de ustedes, quizás la mayoría, haya votado al gobierno anterior. En consecuencia, ¿por qué no se arreglan con el gobierno anterior? Bueno, este es un disparate que no se puede cometer por parte del actual gobierno, pero desde el punto de vista humano habrá que entender también, y sobre todo los que dentro de 30 días reciban el beneficio de una noticia de cómo se va a intentar solucionar el tema de los créditos UBA, que tomen nota y que se empoderen de lo que se les va a ofrecer, porque podrían dejarlos en la lona diciendo, yo lamento muchísimo, ¿qué voy a hacer? Sí. Ustedes crecieron en esta gente, ustedes apostaron a este tipo de políticas, ustedes fueron muy contentos con los créditos UBA, ustedes fueron crédulos, lo lamento mucho, yo ahora no puedo hacer nada, tengo otras urgencias primero, y no lo podés hacer. Esto se parece demasiado a lo que fue la salida de la convertibilidad, cuando en la especificación asimétrica, con una devaluación del 400%, quedó enganchada toda la gente que tenía préstamos en dólares, y no había forma de zafar. Bueno, acá tiene que haber un Estado presente, que como sanitarista salga a buscar a cada uno de los que quedaron heridos de mucha gravedad, te diría, hasta de muerte. No hay otra forma, porque si no, el mercado se los come. Hay una cosa muy importante, que es que Estados Unidos advirtió a la Argentina que su pacto con el Fondo Monetario Internacional está en riesgo, y también de esto nos vamos a ocupar. Y por supuesto, no hay aumentos en los colectivos por 6 meses. Imagínate el alivio que significa. Y qué bueno es el poder cuando vos te dedicás a hacer el bien, o lo intentás. No te va a salir fenómeno todas las veces, pero ¿cómo podés gravitar en 15 millones de personas? Uno levanta, yo no puedo gravitar en la vida de más de 3 o 4 personas, 5, 6. Puedo gravitar, ser correcto, ser justo con la señora que trabaja en mi casa, con los muchachos. Puedo intentar 4 o 5 personas. El señor que me está escuchando también. Usted viene en el auto, ¿y a cuántos le puede hacer mucho bien hoy con sus decisiones? Y, qué sé yo, a 6, 7 personas también. Bueno, si es un empresario, puede que hacerle bien a 50, 60 o 70 personas, por ejemplo. Pero levantarte y vos saber que hay 15 millones de personas influidas por una decisión que vos tomás como gobernante, debe ser muy bueno. Esto tiene que entusiasmar a los gobernantes a hacer cosas buenas por la gente, cosas lindas por la gente. Tiene que ser así, porque hoy, cuando no le cobrás el aumento, y no lo vas a hacer por 6 meses, de los transportes a la gente de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, estás hablando de 15 millones de personas. Caramba, vos te mirás al espejo, debe ser lindo en ese caso ser presidente. Te mirás al espejo y decís,
Yo le cambié hoy un poquitito, pero muy poquitito, pero algo, la vida a 15 millones de personas. Para eso tiene que servir el poder. No puede ser que el poder sirva para vos decirle a Echeverre cuánto querés exportar. Importa todo lo que quiere. ¿Y qué comen acá? Y que coman lo que sea. Vos, Echeverre, decís que el lomo no le gusta a la gente, que acá a la gente le gusta otro tipo de carne, más dura, porque tiene mejores dientes. Y te llevas todo por afuera, por ejemplo. Entonces vos gobernás para esa gente. Y estás castigando en el precio del pan, en el precio de la carne, en el precio de la leche, aquellos que lo único que consumen es carne, pan y leche. Y vos entonces hiciste feliz a los 70.000 compradores de Hilux que hubo en los 2 últimos años. Si son 70.000, capaz que son 50 y de alguno tiene 2, 3 o 4 Hilux. O hacer feliz un toquecito a 15 millones de personas. Que el transporte congelado implica que vos te trasladás para trabajar sin modificar por lo menos ese precio, y si no tenés trabajo, que vas a poder hacer la recorrida con la misma plata que lo hacías en diciembre. Gravitar así en la vida de la gente debe ser muy bello, debe ser muy lindo, y te tiene que entusiasmar. Entonces vos te tenés que parar en los pedales, y Alberto Fernández, que tiene las controversias naturales de cualquier presidente, con pasados inmediatos y todo lo demás, tiene una enorme posibilidad de convertirse en alguien que influya en positivo, muchas veces, en la vida de millones de personas. Y el concepto de soberanía, Estado-nación, independencia, Estados Unidos, a través de algunos voceros extraoficiales, está diciendo, puede morir el acuerdo con el fondo, porque resulta que ustedes son amigos de Evo, hablan bien de Venezuela. Esta es la segunda vez en menos de una semana. La primera fue la tapa de La Nación, cuando dijo que el FBI está detrás de jueces y fiscales argentinos y están monitoreando qué hacen con las causas del kirchnerismo. Lo bueno es que mientras vos te aliviás la situación de 15 millones de personas con ese dato y con tantos otros, ojo, podemos enumerar las decisiones que se han tomado a favor de la gente, al mismo tiempo tenés que estar discutiendo con todos estos personajes del mundo que son tan poderosos, tan influyentes y que te pueden volver loco la vida. Es decir, no debe ser fácil estar ahí, debe ser mucho más fácil lo nuestro, Gustavo Campana, estar aquí y en vez de poder solucionar los créditos UBA, bueno, también tenemos nuestro papel, podemos luchar para que las cosas sean un poco parecidas a lo que dice Alberto Fernández.